Si has seguido las matemáticas y algunos de los principios de termodinámica de los últimos videos, lo que ocurre en este video quizás puede volar tu mente. No quiero hacerte más expectativas altas, vamos a empezar mejor. Digamos que tengo este contenedor y que en el contenedor tengo partículas de un gas. ¿Ok? Adentro del contenedor están rebotando, todas estas partículas tienden a crear cierta presión en el contenedor y con cierto volumen, y digamos que hay aquí n partículas, ¿ok? Tenemos n partículas, cada una de estas podría estar en x estados diferentes, déjenme escribirlo aquí, ¿ok? Cada partícula puede estar en x distintas posiciones o diferentes posiciones, estados. ¿Qué quiero decir con estado o posición? Bueno, digamos que una partícula, déjenme poner que esta partícula A, esta azulita, tiene cierta velocidad y también puede estar en alguna posición de este contenedor, ¿verdad? Podría estar arriba o acá con cierta velocidad. Si sumamos los distintos estados a los que podría estar, tendremos que puede estar en X distintos estados. No sé, podríamos tener este estado y tener n partículas y cada una tener en X distintos estados. Eso podría ser. Ahora, si cada una tiene X estados distintos, ¿cuántos estados distintos puede tener el sistema? Bueno, si una partícula A puede tener X distintos estados y otra partícula B, digamos, puede estar en otros X estados, entonces de dos partículas, al multiplicarlo, tenemos los posibles estados en los que pueden estar ambas partículas, ¿verdad? Entonces, si multiplicamos X por cada partícula que tenemos en el sistema, es decir, por cada partícula multiplicamos X veces, ya que tenemos X distintos estados, tenemos en total X multiplicado N veces, y eso es simplemente, tenemos X a la N, ¿verdad? Y eso es la cantidad de estados distintos que puede tener este estado. Este sistema, potencialmente los distintos estados que se pueden presentar en este sistema. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos solo 3, entonces tendríamos X por X por X, 3 moléculas, tendríamos X por X por X, y eso es X al cubo. Entonces, al final, este número realmente se reduce a X elevado a la N. X elevado a la N de nuestro sistema. ¿Ok? Ahora, digamos que queremos pensar en cuántos estados un sistema puede tener. Ciertos estados tienen menos, digamos, quizás si tuviera un contenedor más pequeño, también podría tener menos estados potenciales. Es decir, sí depende mucho de cómo está distribuido este sistema. Por ejemplo, puede depender del volumen, ¿verdad? Voy a crear una variable de estado que me diga cuántos estados puede tener este sistema, cuántos estados distintos. Y me dice, esta variable va a ser cuántos estados puede tener este sistema. Así que le voy a llamar S, que es la primera vez en termodinámicas que creo que usamos una letra que se relaciona con su nombre. ¿Ok? Entonces vamos a medir S, que son los estados distintos que se pueden presentar en el sistema. ¿Ok? Y como este número es muy grande, voy a tomar el logaritmo natural de esto. ¿Ok? Solo para definirlo, voy a poner un logaritmo natural. ¿Ok? Un logaritmo natural de X a la N. ¿Ok? Aquí lo voy a poner. Entonces, logaritmo natural de X a la N. Esto es el número de estados potenciales que hay. ¿Ok? Número de estados potenciales. Y ya saben, pues siempre hay que multiplicarlo por algún factor de escala, digamos. Así que déjenme ponerle una constante aquí que le voy a llamar, no sé, una K. ¿Ok? Solo para que nuestras unidades queden bien definidas y demás. Entonces, esta es mi variable de estado. Si me dan un sistema, yo debo en teoría poderles decir cuántos estados el sistema puede tomar. Muy bien. Entonces, déjenme encerrar esto en una cajita. Ahora, ya que tenemos esto bien contemplado, ok, déjenme copiar este sistema. Copiar y pegarlo. Tomo esta cajita y lo que voy a hacer es poner otra cajita al lado de esta, que va a compartir este muro.
digamos que son idénticas en tamaño, ¿ok? Pero aquí en el dibujo no, pero vamos a suponer eso. ¿Qué pasaría si yo de repente evaporo, así de la nada, desaparezco esta pared? ¿Ok? La vaporizo de repente. Bueno, en el primer momento en el que yo la desaparezca, esta no va a ser un proceso isostático, ¿verdad? Todo esto va a romper el esquema que ya tenía y las partículas van a empezar a rebotar fuera de ese muro que desaparecí. Se van a empezar a mover hacia la derecha. Van a empezar a rebotar también en los otros muros de este nuevo contenedor que agregué porque pues si ya no tienen en dónde retenerse, se empiezan a difuminar a lo largo de este nuevo sistema, ¿verdad? Así que la presión empieza a entrar en flujo, el volumen también entra en flujo y no estamos en un proceso en donde podamos definir el volumen o la presión, ¿verdad? Están cambiando todo el tiempo. Así que este volumen, digamos, si el original era B1, en realidad ahora aumentamos 2 veces el volumen del contenedor. Pensemos sobre alguna otra variable de estado, por ejemplo en la presión. La presión, por supuesto, va a bajar porque aumentamos el volumen, de hecho, duplicamos el volumen. Pero ¿qué pasa con la temperatura? Bueno, la temperatura sí cambia. A ver, veamos. La temperatura es el promedio de la energía cinética, más o menos, ¿no? Así que todas estas moléculas de aquí tienen cierta energía cinética. Podrían tener distintas cantidades de energía, pero la temperatura es una medida, digamos, del promedio. Ahora, si quito este muro que mantenía las moléculas, ¿cambia la energía cinética? Pues no, no cambia, así que la temperatura se mantiene constante. Si aquí tiene temperatura T1, entonces la temperatura de este nuevo sistema también es T1 y tú podrías decir, oye, espera, cuando en el pasado en nuestro cilindro expandíamos el sistema, la temperatura bajaba y la razón era porque cuando lo expandíamos era a través de un pistón que generaba cierto trabajo, ¿verdad? Entonces la energía cinética de las moléculas se transformaba en un trabajo realizado. En este caso solo desaparecía la pared y estos tipos no realizaron ningún tipo de trabajo, no realizaron ninguna expansión del sistema. Así que la temperatura no cambia. Así que esto es interesante. Pero bueno, en este nuevo mundo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ok? Eventualmente llega una situación en donde mis moléculas llenan todo el contenedor, ¿verdad? Y sabemos, no sé, al menos del sentido común, que esto ocurre. No es un misterio. Bueno, en esta dirección empiezan a rebotar dentro de este sistema y van a seguir rebotando hacia todos lados de este nuevo contenedor. Así que eventualmente van a tener que llegar a todas las partes de este sistema. Ahora, vamos a hacer algunos calculitos por aquí. En esta situación anterior, cada partícula podía estar en X lugares. Bueno, no podía estar en X lugares. Podía tener X estados, ¿verdad? Ahora puede tener el doble de estados, ¿verdad? Porque cada partícula puede estar en dos X estados diferentes. Cada partícula puede estar en esos estados nuevos. ¿Y por qué es el doble? Bueno, los estados solo, en realidad se refiere a la posición y a la velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en una sola partícula que puede estar en A lugares distintos y que tiene B momentos distintos. ¿Ok? B momentos que se traducen en realidad a B velocidades distintas. Entonces a este le llamamos X. Ahora, si tengo el doble de volumen, en realidad puede estar en 2A lugares distintos y puede tener las mismas velocidades, ¿correcto? Entonces, esto simplemente se reduce a 2A por B, que es 2X. ¿Ok? Entonces puede estar en 2X estados distintos. Si duplicamos el volumen a través de este experimento que estamos haciendo. Entonces, cada partícula puede estar en 2X estados. ¿Ok? Entonces, si tenemos N, multiplicamos 2X N veces. Así que nuestra nueva S, digamos si esta era la S inicial y ahora tenemos S final, ¿ok? Estamos midiendo la cantidad de estados distintos a los que puede estar este sistema y tenemos K veces el logaritmo natural del número de estados potenciales que puede haber en el sistema, que es 2x a la n. Entonces aquí va 2x a la n. Así que mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es el cambio en S cuando borré la pared que separaba este nuevo sistema? Entonces, por ejemplo, aquí duplicamos este cuarto al doble y al desaparecer esta pared,
ahora obteníamos este nuevo sistema. La temperatura no cambia, así que la energía cinética se mantiene, ¿verdad? Por cierto, olvidé decirles que este era un proceso adiabático, no hay intercambio de calor, así que la temperatura no cambia. ¿Cuál es nuestro cambio en S? Nuestro cambio en S va a ser igual a nuestra S final menos la S inicial, que es igual a, ¿quién es la S final? Esto es esta expresión de aquí. Esto es K por el logaritmo natural de 2 a la n, x a la n, ¿verdad? Esto distribuyendo el exponente. Y le restamos la S inicial, que ¿quién era S inicial? Aquí está, K logaritmo natural de x a la n. K logaritmo natural de x a la n. Ahora, ¿podemos usar nuestras propiedades de logaritmo? Bueno, ya sabes que el logaritmo de a menos b es simplemente dividirlos, ¿verdad? Esto es igual a K, factorizando la K de ambos términos, logaritmo natural de 2 a la n, x... Ay, espérenme, estoy confundiendo porque estoy poniendo n minúscula y en realidad es n mayúscula. N minúscula es para moles, ¿verdad? Espero que disculpen este error, vamos a corregir esto. Entonces es 2 a la n, x a la n sobre x a la n, ¿verdad? Así que estos dos se cancelan y simplemente me queda que esto es el k veces logaritmo natural de 2 a la n mayúscula. O si seguimos usando estas propiedades, la n puede salir del logaritmo multiplicando y finalmente tendríamos que el cambio en S, el cambio en esta variable de estado, que no sabemos aún exactamente qué es exactamente, es igual a K, o más bien sacamos la n primero y es n K logaritmo natural de 2. Así que al borrar esa pared obtuvimos que el número de moléculas tiene dos lugares o dos estados, perdón, el doble de estados posibles, y haciendo todas estas operaciones nos queda que el cambio es esta expresión. ¿Y qué fue lo que ocurrió realmente? Digo, claramente subieron el número de estados que podía tener, porque este es un número positivo, logaritmo natural de 2 es positivo, n es positivo, y vamos a definir esta k como un valor positivo. Entonces, todo esto tiene un valor positivo, y si el cambio fue positivo, quiere decir que ahora hubo más estados posibles. ¿Ok? Esto fue al volar de repente la pared. Ajá. Tenemos más estados posibles. Tiene más cosas distintas que puede hacer, y voy a escupir una palabra muy rara. Estoy diciendo que la entropía subió, es decir, esto viene, a esto le vamos a llamar la entropía. La entropía ha subido, ¿qué quiere decir? En esencia, el número de estados que tiene, el número de estados posibles que tiene, ¿verdad? Estoy definiendo ese como la entropía. Entonces, el número de estados con los que estamos lidiando ha subido por cierto factor. De hecho, va a subir un factor de n por logaritmo natural de 2, ¿verdad? Esto está muy bien, perfecto, ya tenemos una forma estadística, más o menos de interpretar este concepto, que es una forma muy combinatoria de medir cuántos estados tiene el sistema, y si miramos el número de moléculas que tenemos, podemos determinar perfectamente el número de estados que tiene el sistema. Ahora, ¿cómo eso se relaciona con la S que definí en el video anterior? Recordemos que en el video anterior yo estaba buscando una función de estado que lidiara con el calor y definí S, o más bien definí el cambio en S, como el calor agregado entre la temperatura a la cual fue agregado. ¿Ok? Entonces, veamos si podemos relacionar estas dos S's distintas en principio que encontramos. Así que déjenme relacionarlas. Volvamos de nuevo a nuestro diagrama PV de presión-volumen y veamos si podemos sacar algo útil de ahí. Vamos a hacer nuestro diagrama. Ahí están los ejes, muy bien. Ok, entonces esta es la presión, este es el volumen. Ahora, cuando empezamos, antes de volar la pared, digamos que teníamos cierta presión y volumen aquí. Este es un volumen B1. Después borré la pared y... Ok, déjenme hacerlo un poquito diferente. No quiero que esté ahí. Déjenme ponerlo en otra posición. Déjenme ponerlo por aquí. Ok, entonces este es nuestro volumen 1 y este es nuestro estado original en el que nos encontrábamos, así que este es el estado inicial. Ok, entonces al borrar la pared doblamos el volumen, ¿verdad? Duplicamos el volumen. Así que tenemos este nuevo volumen que es 2V1
Y al al duplicar el volumen tenemos otra nueva presión que es menor, ¿verdad? Y eso nos define el estadio 2, el estado 2. Así que, como este no era un proceso cuasiestático, no puedo dibujar la trayectoria que va de S1 a S2, ¿ok? Aquí al quitar la pared entramos a un proceso de flujo que no me permite definir bien la presión y el volumen, ¿ok? No fue un proceso cuasiestático, entonces en realidad no sabemos qué fue lo que pasó entre el estado S1 y el S2, así que si quiero determinar Q entre T o el calor entre la temperatura que vimos en el video anterior, si yo tuviera un proceso isotérmico para empezar y además que fuera un proceso cuasiestático, entonces podría determinar una trayectoria que vaya de S1 a S2. Si tuviera esa situación, ¿ok? Ahora, recordemos que la S es una función de estado, vimos que el cambio era cero, pero siempre y cuando tuviéramos procesos cuasiestáticos. Así que el cambio en esta entropía, déjenme cuidar más mis palabras, el cambio en S, que es S2 menos S1, debería ser independiente de la trayectoria que yo recorra, ¿ok? Es decir, solo depende de el punto final y el punto inicial. No importa qué trayectoria loca hayamos tomado, ¿verdad? Por ejemplo, pude haber tomado algo así, ¿ok? Así que cualquier trayectoria que vaya de S1 a S2 tendrá el mismo calor yendo dentro del sistema. Déjenme, cualquier sistema que vaya de S1 a S2, no importa su trayectoria, tendrá el mismo cambio en la entropía o el mismo cambio en la variable S. Porque aquí ese era algo que no dependía de otra cosa más que su posición en el diagrama. Así que, ¿qué sabemos de este tipo de sistemas? Bueno, supongamos entonces que lo hubiera hecho de forma isotérmica, es decir, que me estoy yendo por una curva isoterma, donde sabemos que la temperatura no ha cambiado, ¿ok? Porque no le hemos agregado energía cinética a las partículas, ¿verdad? Digamos que pienso en un proceso teórico en el cual en vez de hacer algo así como de volar una pared, ajá, en vez de eso, digamos, tengo aquí mi contenedor original, sus moléculas, y le pongo un depósito de calor que está a cierta temperatura T1, ajá, y aquí podría pensar en un pistón en donde a lo mejor tenía ciertas rocas que están empujando esto hacia la izquierda, ajá. Así, y poco a poco vamos removiendo estas rocas, a lo mejor con granitos, y los gases van empujando el pistón para realizar cierto trabajo y hasta recorrer este volumen entero. Ok, entonces la temperatura se mantiene constante debido al depósito de calor y este tipo de proceso, digamos, es una versión horizontal de lo que hacíamos con el ciclo de Carnot, ¿verdad? Así que iríamos ahora de S1 a S2 a lo largo de una curva isoterma por ser un proceso cuasi estático y se vería algo así, como una hipérbola o un pedazo de una hipérbola. Para este proceso, ¿cuál es el área debajo de esta curva? ¿Cuál es el área? Entonces, bueno, el área debajo de la curva simplemente es la integral, ya hemos hecho muchas veces esto, de nuestro volumen inicial al final, que es el doble, ¿ok? De la presión por diferencial de V. Ajá, y P es simplemente nuestra altura en esta gráfica, y esto va sumando áreas de rectángulos infinitamente delgados y que nos da el área. Esencialmente eso es lo que estamos haciendo para obtener el trabajo. Y el trabajo que este sistema realiza por ser un proceso isotérmico es igual al calor que le agregamos, porque nuestra energía interna no cambia. Así que, ¿esto qué es? Hemos hecho esto un buen de veces, así que déjenme ponerlo de una vez. Esto es la integral de V1 a 2V1 de P, pero PV es igual a NRT, así que P es igual a NRT sobre V, diferencial de V. ¿Ok? Y T, esta es una temperatura 1. Todo esto ocurre a lo largo de una curva isoterma. Ajá. Así que esto es la integral de V1 a 2V1. Sacamos las constantes, NRT1, y queda la integral de 1 entre V de V. Y he hecho esta integral muchas veces, así que de una vez me voy a saltar unos varios pasos, y esto me queda NRT1 por el logaritmo natural de 2V1 sobre V1. Y entonces los B1s se cancelan porque, bueno, primero la antiderivada de 1 entre B es el logaritmo natural, nos queda este cociente y
simplemente, nada más de cancelar esa parte de B1, nos queda nRT1 logaritmo natural de 2. Muy interesante. Ahora vamos a agregar un detallito más, un detallito interesante a esta ecuación. Así que nRT, si yo quisiera escribirlo en términos del número de moléculas, esta n minúscula podría reescribirla como n, el número de moléculas, sobre 6 por 10 a la 23, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que esta n minúscula significa, así que, ¿qué es lo que...? Bueno, recordemos que todo esto lo tratábamos de encontrar para ver la cantidad de trabajo realizado por el sistema, ¿verdad? Pero si lo hacemos de esta forma, la ecuación se convierte en, bueno, déjenme ver, el trabajo, como es un proceso cuasiestático, va de este estado, el inicial, al estado 2, va a hacerlo en una forma cuasiestática y eso se traduce al área debajo de la curva. Pero el trabajo realizado por este sistema es igual a nr sobre 6 por 10 a la 23 por T1 logaritmo natural de 2. ¿Okay? Esto es lo que obtuvimos ahorita. ¿Ok? Vamos a llamar a esto una nueva constante que le voy a poner K convenientemente, ¿verdad? Y que de hecho se reduce a NK, que de hecho se llama la constante de Boltzmann, ¿ok? Simplemente es R dividirlo entre 6 por 10 a la 23 por T1 logaritmo natural de 2. Muy bien. Ahora, esto es en esta situación. La otra situación, no realizamos ningún trabajo porque no podríamos describir la trayectoria. Así que este sistema hizo cierto trabajo y como lo hicimos a lo largo de una isoterma, el cambio en la energía interna es igual a 0. Así que el cambio en la energía interna es igual al calor aplicado al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Y finalmente, si esto es 0, tenemos o concluimos que el trabajo realizado es igual al calor que le agregamos. Así que el calor agregado al sistema por nuestro depósito de calor va a ser igual, el calor agregado va a ser igual a NK por T1, por la temperatura en la que estábamos en la isoterma, por el logaritmo natural de 2. ¿Ok? Entonces, esto fue de multiplicar por 2 el volumen. Ahora, en el último video definí el cambio en S como Q entre T, ¿verdad? Que es Q el calor agregado entre la temperatura a la cual fue agregado. Así que para este sistema, que es un sistema cuasi estático, ¿cuál fue el cambio en S? ¿Qué tanto se cambió mi S, mi estado S, que es el calor agregado entre la temperatura? T1. Así que si sustituimos, esto es N por la constante de Boltzmann por T1, logaritmo natural de 2, y dividimos todo esto entre T1. Así que estos se cancelan y simplemente nos queda que nuestro cambio en S es igual a NK logaritmo natural de 2. Y ahora deberías empezar a tener una experiencia de esos que uno dice, ah, claro, porque cuando definimos en el video anterior este cambio en la variable S, solo vimos que era una variable de estado aceptable, ¿ok? Definiéndolo de esta forma, que era el calor aplicado entre la temperatura a la cual el calor fue aplicado. Y cuando usamos esta definición, el cambio en nuestro valor S de esta posición a otra, solo depende del inicio y del final, ¿verdad? Y resultó ser esto. Ahora, esto es una función de estado, es una variable de estado, no es dependiente de la trayectoria, así que en cualquier proceso esto toma el mismo valor de este punto a este otro punto, no importando la trayectoria que yo recorra, ¿ok? Esto va a tomar un cambio en S que es igual a NK logaritmo natural de 2. Cualquier sistema por definición, ¿verdad? No importa cómo nos movimos a lo largo de esta trayectoria, pudo haber sido muy loco, solo es una función que depende del estado inicial y el final. Así que cuando empezamos el video, empezamos con esta nueva definición de la S, moviendo el volumen al volar la pared y demás, pero en el video anterior, con esta definición de cambio de S, llegamos a que se obtienen las mismas expresiones, ¿ok? Y bueno, ahí habría que refinar algunos detalles,
de las constantes, pero obtuvimos el mismo resultado desde un punto de vista estadístico, del número de estados distintos que puede tomar el sistema. Y lo que es algo para viajar la mente es que es una bonita, es un bonito macroestado en el mundo, digamos, de las máquinas de Carnot, que estamos midiendo realmente el número de estados que el sistema puede tomar. Así que todo este video largo, que hasta parecería fácil de hacer en 2 videos, es una introducción de la entropía. La entropía. Y en termodinámica, un cambio en la entropía, la entropía es S, yo creo que se refiere a estados en inglés, Por ejemplo, en un ciclo de Carnot o en una máquina de Carnot es el calor agregado entre la temperatura a la cual se agregó. Ahora, en nuestro mundo de la mecánica estadística podríamos definir la entropía como una constante, ¿ok? Una constante que de hecho es la constante de Boltzmann, que esta constante que multiplica el logaritmo natural del número de estados que tenemos. Que el número de estados, vamos a llamarle omega, ¿ok? A veces es conveniente hacerlo de esta forma. Y lo que he mostrado en este video es que son definiciones equivalentes, al menos para alguno de estos casos, ¿no? Para este caso en donde hice este experimento de incrementar el volumen, ¿verdad? Y obtuvimos este mismo resultado. Y cuando usamos la definición termodinámica, también llegamos a ese mismo resultado si suponemos que esta constante es la misma. Y realmente es la misma, ¿no? La misma constante de Boltzmann. Entonces, nuestras dos definiciones son equivalentes y la intuición de entropía quizás sigue costando trabajo porque no es realmente fácil de entender, pero el cambio en la entropía significa más o menos el cambio del número de estados que el sistema puede tener. Ya sabes, a veces en alguna clase de química te dirán que es similar al desorden del sistema, pero no quiero que piensen en el desorden como si estuviéramos hablando de un cuarto, no sé, tu habitación que está muy desordenada, sino no quiero que hablemos de ese caso, más bien pensemos en un estadio lleno de gente. Tiene más estados un estadio lleno de gente que un estadio sin gente, ¿ok? Tiene mayor entropía, o quizás debería ser más cuidadoso. El estadio a una alta temperatura, digamos a mitad del día, que le cae todo el sol, tiene más entropía que lo que hay dentro de mi refrigerador, que las partículas en el estadio tienen más estados que las partículas en mi refrigerador. Y así que les voy a dejar con estas dos definiciones que ya vimos que son equivalentes en estos casos, y vamos a aplicar esto para hablar un poquito de la segunda ley de la termodinámica. De hecho, esta omega que escribí aquí, como les decía, en realidad es 2 a la n, ¿verdad? Son 2 a la n para el caso en que tenía el volumen inicial. Perdón, cuando yo tenía x la primera vez, era x a la n, no 2 a la n, perdón. Y al multiplicar por 2 el tamaño del cuarto, entonces tenía 2 a la n, x a la n. Solo quiero asegurarme de que esta omega se relacione con lo que vimos en este video. De cualquier modo, nos vemos.